Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentran con este programa, saludando siempre a la vasta audiencia y que al final estaremos orando por sus peticiones. Vamos a la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Bendito el nombre del Señor. Amado Dios, gracias te damos por el privilegio que tú hoy nos concedes de poder llegar al trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro. Solamente te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo hable a cada una de nuestras vidas, edificando, consolando y exhortando. Que tu Espíritu Santo nos ilumine a la luz de tu palabra, acerque tu santa y bendita voluntad. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Este segundo libro de Crónicas es el libro número 14 en el canon que usualmente tenemos. Tiene 822 versículos y tiene 36 capítulos. Abarca todo el reinado de Salomón, desde la manera como Dios se le revela, la confirmación en el reino, y luego abarca en la división de Israel, la parte de Judá, la rebelión que hicieron las 10 tribus a Roboam, al rey Roboam, y después la historia de cada uno de los 20 reyes a partir de la división, hasta terminar con el reinado de Sedequías, y varios capítulos se mencionan acerca del excelente reinado de Josías, uno de los reyes más piadosos que hubo en Judá. Nunca se levantó otro rey que amara tanto y que se dispusiera a servir tanto a Jehová como lo hizo Josías. Un gran reformador, un hombre que tenía un temor reverente al Señor en todo. Pero vamos a centrarnos en el texto que leímos en esta mañana, de un pacto que Dios hace con Salomón, donde Dios se le revela a Salomón y terminó Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Qué importante es la humillación, es el primer paso para que podamos acercarnos ante un Dios santo. El corazón contrito y humillado, dice el Salmo 51, 17, hablando David, dice: al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. ¿Por qué? Porque los sacrificios, vamos a leer ese texto, los sacrificios para Dios son el espíritu quebrantado. No hay cosa que a Dios más le agrade que una persona que se humilla delante de Él. Humillar es una expresión, es una palabra que significa sumiso, manso. Una persona que reconoce su limitación, su incapacidad, y reconoce la presencia de un ser mayor a él, y que le rinde pleitesía, honor, gloria, alabanza y toda la adoración. Dios nunca ha despreciado al corazón contrito y humillado.
Y muchas veces Dios permite quebrantarnos para que en nuestra vida nos humillemos delante de Él y reflejemos el rostro de Cristo. Cristo es el ejemplo excelente del siervo de Jehová. Por allá dice, vamos a leer la palabra del Señor en Filipenses. Vamos a trasladarnos al capítulo 2, hablando de la humillación de Cristo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, hablando del Padre, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla lo que está en los cielos y en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo nos dio el ejemplo de humillación. Se despojó de su trono de gloria. Se abandonó a la voluntad del Padre, haciéndose ser humano Dios, naciendo en el cuerpo de una mujer, engendrada por el Espíritu Santo, y nace como hombre. Jesús vive como hombre y muere en la cruz del Calvario. Una muerte ignominiosa, horrenda, que solo delincuentes morían en el sistema inquisitivo o penal romano. Y dice segunda de Crónica, Dios hablando, si se humilla mi pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Su iglesia. No son los impíos. Ningún impío es pueblo de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado. La iglesia es la única que invoca el nombre de Jesucristo. Y oraren. Qué importante la oración. Encuentro en el libro de Daniel, capítulo 9, una de las oraciones más preciosas a la luz de la Biblia que yo he podido leer. Daniel dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tu mandamiento. Hemos pecado. Lo primero que usted y yo debemos de hacer al acercarnos a Dios es reconocer nuestras faltas. Después de adorarle, después de reconocer la grandeza de Él. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Aunque Daniel vivía una vida de santidad, él lo hace porque sabe que su pueblo ha fallado. Y él no se excluye de esa realidad. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Dice el versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos. Que en todas las tierras donde lo ha echado a causa y rebelión con que se rebelaron contra ti, oh Jehová, nuestra la confusión de rostro. De nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros padres, porque contra ti pecamos. Él se incluye en el plural. De Jehová nuestro Dios el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él no hemos rebelado. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de su siervo los profetas. Dice el versículo 16. Oh Señor, conforme a todo tu acto de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y su pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego
y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiado en nuestra justicia. ¡Qué humildad de hombre! ¡Qué humillación de profeta! Nunca vamos a confiar en nuestro acto de justicia. Está diciendo, porque dice Isaías, nuestras vidas son como trapos de inmundicia, sino que en tus muchas misericordias. No vamos a confiar en lo bueno que somos, porque no hay nadie bueno, o en lo que hemos hecho o dejado de hacer. Es únicamente la misericordia de Jehová. Oh Señor, perdona, presto oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Allá el profeta Isaías en el libro de Lamentaciones expresa llorando la condición de desgracia de su pueblo. Por esta causa lloro, dice Lamentaciones 1:16. Mis ojos fluyen agua, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis ojos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Tremendo todo esto. Dice el capítulo 2, todos los verbos que yo voy a mencionar de lo que Dios hizo. Dice el versículo 1, derribó. Versículo 2, destruyó, echó, humilló. Versículo 3, cortó y retiró, encendió. 4, entesó, destruyó, llegó, destruyó, derribó, multiplicó, quitó. Dios quebrantó a una nación a causa del pecado. Dice el versículo 9, capítulo 2 de Lamentaciones. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones, no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Dice el 14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Y yo pudiera pasar leyendo. Dice el 3:31, aquí hay algo lindo y maravilloso. Pero el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Qué maravilloso es el Señor. Usted se ha preguntado, ¿por qué usted o su familia, o por qué yo y mi familia, me incluyo también, por qué nuestra nación, por qué nuestra ciudad está pasando lo que está pasando? La respuesta es una: a causa del pecado. El pecado provoca de parte de Dios quebrantamiento hacia una persona, hacia una familia, hacia una nación. Y el pecado es aquella conducta que violenta la norma de Dios, que es su palabra. El pecado es errar en el blanco, transgredir la ley, caminar en otro rumbo. Cuando los pueblos en su soberbia y orgullo y prepotencia deciden hacer lo que les da la gana, dice Pablo en la carta de los Romanos, Dios los entrega a sus pasiones vergonzosas y a sus desvaríos. Dios los lanza para que esos pueblos hagan lo que les da la gana. Naciones que un día fueron muy prósperas, naciones que se deleitaban con la riqueza abundante materialmente. Como dijo Job un día, yo me bañaba con leche de cabra. Vivía muy bien. Ahora los jóvenes me desprecian. Y yo desearía dónde encontrar a Dios. Quisiera saber y llegar hasta su silla para exponerle mi causa. Aquí Dios está hablando que el pecado provocará una reacción del cielo hacia la tierra. Países que están pasando hambre,
violencia, guerra, enfermedades, epidemias, pandemias, sequías. Miraba yo en las noticias de que a qué situación ha llegado el país de Venezuela, que la escasez de agua es tan grande que cuando llueve la gente sale a la calle con el pan de jabón para bañarse, porque no hay agua en muchos lugares. Y si hay, no hay electricidad que bombee el agua. Y la respuesta es sencilla. El pecado de los gobernantes ha provocado de parte de Dios un quebrantamiento. Y el pecado de aquel pueblo que ofende a Dios y no quiere arreglar su vida delante de Dios. Estoy poniendo el ejemplo de Venezuela, pero hay países que están pasando de igual manera el trago amargo de parte de Dios. Este país, Nicaragua, Haití y tantos países en el mundo que están siendo sacudidos por la mano de Dios. Pero quiero darte buenas noticias en esta mañana. De la única forma como Dios cambia el rumbo del curso de sus decisiones es a través de la humillación. Por allá hay un libro que tiene 4 capítulos donde un profeta rebelde en la segunda vez obedece a Dios y fue a predicar a una ciudad que tenía 120,000 menores de edad, sin meter a los adultos y a los animales. Y ese profeta dilató 3 días de recorrer de un lado a otro y dijo en su mensaje, era un mensaje nada más: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es el mensaje, no era mucha palabrería, no era mucha teología homilética, no había un mensaje trazado con un trasfondo histórico para ser adornado con una ilustración y que hubiera al final una recapitulación para hacer reflexionar al oyente. No, nada de eso había. Solo había un mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida y punto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos al mensaje de Dios. Me encanta la palabra de Dios a mí leerla. El libro del profeta Jonás. Encontramos, vamos a leer a Jonás. Dice en el capítulo 3, dice en el versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, despojó de su vestido, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, se humilló. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, buey y ovejas, no gusten cosa alguna. Ayunaron, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno en su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso quiere decir de que Dios tiene el control de todo lo que sucede. A una orden de Dios puede llegar abundante lluvia. A una orden de Dios puede llegar la prosperidad material a muchos países. A una orden del Señor. Pero Dios no lo hace si no hay un arrepentimiento, una confesión de pecado y una búsqueda sincera de su pueblo para con Dios. Nosotros pasamos en Nicaragua 10 años de miseria económica que no se puede escribir. 10 años de miseria económica increíble, donde no había papel higiénico, donde comer carne era contrabando y la gente caía presa por llevar comida de un lugar a otro. Un desodorante, los más hediondos, nunca me olvido, que utilizábamos, llamado Toque Final, color café oscuro. Era el que usábamos por familia una vez al mes.
Pero yo quiero decirle a toda persona que está necesitando de parte de una respuesta, se levantó un pueblo en el 80 sobre esta nación, mujeres y hombres y jóvenes y niños, que empezamos a buscar de Dios y a clamar de Dios y a sembrar nuestra frente sobre el polvo y la tierra y a humillarnos y a pedirle perdón a Dios y a clamarle y decirle: Dios, ten misericordia de Nicaragua, Dios, ten misericordia de este país. Más de 40,000 jóvenes murieron en la guerra, una guerra violenta donde no había ningún escape ni consideración. Yo no pude nunca salir de esta nación y aquí empecé a depender de Dios más que nunca, y darme cuenta que fuera del Señor no hay más esperanza, fuera de Jesucristo no hay solución. A ninguna nación le va a llegar la solución si no hay humillación y búsqueda de Dios. Países que están en una extrema violencia como Guatemala, El Salvador, Honduras, países que están atravesando crisis profundas como Ecuador, Bolivia, países como Argentina, países como, pudiéramos decir, Brasil, para poner de ejemplo. Hay cantidad de países. México. No hay otra forma de que Dios pueda derramar paz y prosperidad y solución si no hay humillación y arrepentimiento de pecado y buscar de Dios con todo el corazón. Vivir bajo una miseria, eso es lo más terrible, y es lo que nosotros vivimos 10 años en este país. 10 años. Solo un grupo especial ha llegado al gobierno aquel entonces, tenían el derecho y el privilegio de entrar a las tiendas diplomáticas, como así se llamaban, donde compraban de todo. El salario era como 10, 15, 20 dólares al mes. Era una situación difícil. Pero en ese caos había una iglesia que oraba, y una iglesia que clamaba, y una iglesia que pedía perdón y buscaba de Dios. Vigiliaba, una iglesia que ayunaba sin cesar, una iglesia que siempre estaba dándose cuenta de que en Dios hay misericordia. No hay gobierno, no hay nadie que te pueda ayudar a salir. De pronto las cosas cambiaron. Todas las partes involucradas en la guerra empezaron a tomar decisiones para tratar de dialogar y llegar a un acuerdo de paz. Vinieron elecciones democráticas y luego vino un nuevo gobierno y cambió la situación en Nicaragua. De vivir en una pobreza, miseria increíble, pasamos a vivir en una abundancia. Y luego este pueblo empezó a olvidarse de Dios. Empezó a olvidar los años de pobreza y miseria y empezó otra vez a regresar al pasado. Y por eso es que Dios emplea gobiernos que son como látigos. Dios emplea gobernantes que son de mano dura para poner a raya al pueblo y que empiecen a buscar más de Dios. Fuera de Dios, fuera del Señor, nada podemos hacer. Dice Dios a Salomón: y buscar en mi rostro y se convirtieren de su malo camino, yo iré, le perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La salud para los judíos era una triple bendición que abarcaba la parte económica, la parte espiritual y la parte material. Dice Dios: yo les voy a dar de manera integral salud al pueblo. Personas que están pasando situaciones difíciles de salud o económicamente, yo quiero decirle: levanta tu estado de ánimo. Hay un Dios en los cielos y en la tierra que todavía está vivo. Hay un Dios que, además de que te escucha, si tú te humillas, te puede responder de manera inmediata. Ni siquiera ha llegado la palabra a nuestros labios cuando Él ya sabe la respuesta. Él lo sabe todo. Pero el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Dice Isaías 57:15. Vamos a leer esa palabra del Señor. Por aquí está Isaías 57:15. Porque ha sido el alto y sublime el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu, y el humilde para vivificar el corazón de los quebrantados. Tremendo esto.
Me estoy acordando de un precioso texto en Jeremías. Vamos a buscarlo en el capítulo 9. Dice Dios: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice Proverbios 15, 29. Vamos a leer otro pasaje del Señor. Jehová está lejos de los impíos. Él no escucha la oración de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. No hay cosa que más ofenda a Dios que un impío le esté orando y persiste en su pecado. Si vamos a orar a Dios, tenemos que dejar aquellas conductas que a Él le desagradan. Dios puede sanarte, pero tú tienes que ponerte a cuenta con Dios. Tú tienes que decirle: Señor, yo reconozco que he pecado y pervertí lo recto. Perdóname y responde mi oración. Ayúdame y escúchame. Sáname. Dame una oportunidad para que yo pueda servirte. Dios puede escucharte y Dios puede responderte. Un rey con su pueblo y los animales se arrepintieron, aunque el animal no tiene raciocinio. Pero Dios vio su actitud y escuchó su oración y los perdonó. Y no mandó juicio. No mandó juicio a Nínive. La oración de un pueblo lo que hace cambiar la decisión del Señor. Este profeta era duro, solo dijo: de aquí a 40 días será Nínive destruida. No dijo: arrepiéntanse, Dios va a cambiar. Miren que Dios puede disminuir, aminorar. Nada de eso le dio opción Jonás, pero ellos sabían que tenían que cambiar. Si tú has llevado una vida de pecado desenfrenada y hoy estás pasando situaciones difíciles, yo quiero recordarte que hay una puerta de escape que se llama Jesucristo, que dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y hallará pastos. De pronto te das cuenta con el dictamen del médico por tu vida promiscua y te dice el dictamen: tienes el VIH. Te hicieron la prueba de Lisa y ahí sale el resultado. Estás con SIDA. Quiero decirte que no todo está acabado. Jesucristo tiene la respuesta. Si el médico te dice: tienes un cáncer en grado tal y que ha hecho metástasis, mientras tú tengas vida tienes esperanza. Jesucristo es la respuesta. Yo he visto sanar cáncer. Yo he visto cómo Dios ha hecho milagros, maravillas, prodigios y señales. Porque yo sé del Dios de quien yo estoy hablando. Es un Dios todopoderoso, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él lo sabe todo. Él sabe el curso de la historia. Dios sabe lo que va a pasar mañana, 100 años, 1000 años. Dios sabe todo. Lo único que Dios desea es que humillemos nuestro rostro delante de su presencia. Porque el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y muchas personas y naciones seguirán siendo sacudidas por la mano de Dios a causa del pecado y a causa de la soberbia y de orgullo y de no reconocer su pecado. Pero Jesucristo en esta mañana te hace la invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es la respuesta. No es María, ni Pedro, ni Juan, ni la Virgen de los Ángeles. No es el Papa. Porque los hombres le dan gloria a los hombres. No es ningún ser humano. No son los extraterrestres. El único que te puede dar la respuesta a tu necesidad se llama Jesucristo en esta mañana. Dios te bendiga. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Júquer.